Vamos a continuar con esta serie en el libro de Deuteronomio que iniciamos algunos domingos atrás, serie que hemos titulado Recordatorios para el pueblo de Dios. Y es lo que ha venido haciendo Moisés, recordándonos algunos de esos mandatos o consejos que también la palabra del Señor nos da a nosotros, ¿no? Y como título de nuestra enseñanza en esta mañana, obediencia, una decisión para bendición, una decisión para bendición. Quisiera preguntarles, cuando esta mañana a ustedes les sonó la alarma, creo que la gran mayoría acostumbran alarma, no acostumbramos, cuando les sonó la alarma esta mañana, ¿usted se levantó inmediatamente, le sonó, o lo pensó un par de minutitos para levantarse? Con ese trasnocho, ¿no es cierto? No sé a cuántos los trasnocharon, no porque estuvieron enfiestados, pero sí los vecinos, ¿no es cierto? ¿O cuánto usted se demoró para escoger el vestido, las damas, para escoger el vestido que se iban a poner para venir esta mañana? ¿Cuánto se demoró? Y los caballeros, ¿cuánto se demoraron para escoger la camisa? Según informes estadísticos y científicos también, dicen que una persona toma miles de decisiones cada día, aunque es consciente de 350 de ellas. Así sea 350, ¿no es cierto? Para mí me parece una cantidad grande de decisiones que tomamos a diario, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto pues sean reales o comprobables estos datos, estos informes, pero lo que sí es verdad, mis hermanos, es que el ser humano está expuesto constantemente a tomar decisiones, todo el tiempo, unas más importantes que otras, pero igual son decisiones que se toman diariamente. No obstante, la pregunta del millón es entonces, para usted, para cada uno de nosotros, ¿cuál es la decisión más importante que tomamos cada día? ¿Cuál es la decisión más importante que tomamos cada día? Esa es la pregunta del millón. Y en el pasaje de hoy, Moisés nos va a ayudar a responder este interrogante. ¿Cuál es la decisión más importante que debemos de tomar cada día? Veamos pues lo que nos dice Moisés en esta porción de las Escrituras. Deuteronomio capítulo 11, versículos del 13 al 18 inicialmente. Dice: y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite. Y Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. Graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Ahora pasemos ahí en ese mismo capítulo a los versículos del 26 al 28. Continúa diciendo Moisés: miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordeno hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Que el Señor bendiga su santa palabra. A partir del versículo 12 del capítulo 10 de este libro de Deuteronomio, Moisés en este gran discurso amonesta al pueblo a temer y a amar a Dios. ¿Por qué? Porque de eso dependerá su futuro. El siervo de Dios enfatiza que Israel, a pesar de no tener una ley legal todavía, debe de amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma, y lo que implica un temor reverente hacia su Creador. Y este temor que surge del reconocimiento de la propia impiedad. Es decir, yo me reconozco pecador y por eso amo y adoro y obedezco al Señor con reverencia. Esto nos debe de motivar a todos, tanto a los israelitas en su momento como a nosotros, a seguir los caminos del Señor y mantener esa conducta moral. Moisés entonces recuerda que Dios
quien eligió a Israel por su amor exclusivamente, Dios es justo y cuida de ellos, de los necesitados, y lo que implica que los israelitas también deben demostrar amor hacia los extranjeros. Además, se destaca en estos versículos anteriores que el amor a Dios debe de manifestarse en la observancia de sus mandamientos y en la reflexión de su disciplina, lo que el Señor me está enseñando cuando me está disciplinando. Así es que a lo largo de toda esta sección, como en todo el libro, Moisés recuerda a la generación, tanto anciana como a la nueva generación de ese momento, todas las maravillas que el Señor ha realizado en la historia de Israel, como la liberación de Egipto, la multiplicación de Israel también. Este siervo del Señor, como buen líder del pueblo, los anima entonces describiéndoles a ellos lo que es la tierra prometida hacia donde los va a introducir el Señor. Una tierra cuya productividad solo depende de la providencia divina, el poder de Dios, a diferencia de Egipto, donde la fertilidad dependía del trabajo humano. En la tierra prometida, donde el Señor los va a llevar, ahí fluye todo por gracia y poder divino. Y ya en nuestro pasaje de hoy, Moisés expone entonces una de sus declaraciones decisivas, porque Moisés ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Tanto Moisés y el siervo que más adelante lo reemplazará, Josué, son determinantes en algunos momentos. Hoy tienen que decidir o sí o no. Y esta es una de esas. El pueblo tendrá que elegir entre la bendición y la maldición que traerán la fidelidad o la infidelidad, el castigo a Dios. El castigo de Dios, perdón. La permanencia y el disfrute de las bendiciones de la tierra prometida dependerá de la decisión que el pueblo tome. Y es ahí entonces donde se nos hace necesarios a nosotros entender estos tres elementos que vamos a tratar de abordar esta mañana. En primer lugar, entender que la obediencia trae bendiciones prodigiosas. En segundo lugar, la obediencia nos previene del engaño, de la mentira. Y también la obediencia es una decisión determinante en la vida del creyente. Vamos pues entonces a introducirnos en este primer encabezado. La obediencia trae bendiciones prodigiosas. Ya casi terminando este primer discurso en el libro de Deuteronomio, Moisés le recuerda al pueblo esas grandes bendiciones que Dios traerá a su vida ahí, en la tierra prometida. No obstante, estas bendiciones, prodigiosas por cierto, las podrán disfrutar por su sujeción obediente a la palabra de Dios. Veamos entonces una vez más lo que nos dice el versículo 13, ese llamado a la obediencia. Dice, y sucederá que si obedecen mis mandamientos que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma. Dejemos por ahí este momento. Todos sabemos que un buen líder no busca sus propios intereses, un buen líder, o sus propios beneficios, sino el bien común, el bien para todos los que le siguen. Y esto es lo que está haciendo acá Moisés, el siervo del Señor, que ni siquiera podrá cruzar la tierra prometida, llegar a la tierra prometida. Él no será el que se beneficiará de la abundancia y de las tantas bendiciones que Dios derramará sobre esa tierra y sobre su pueblo. Pero instruye al pueblo sin egoísmo. Les está enseñando cómo deben de vivir para que disfruten esas bendiciones que Él precisamente no las va a poder disfrutar. Él desea que ellos sí compartan, sí disfruten de todo lo que el Señor tiene para su pueblo en esa bendita tierra prometida. Así que a lo largo de todo este libro y de todo el Pentateuco también, es bastante reiterativo en la necesidad fundamental del amor y la obediencia al Señor. De hecho, así lo registra también el mismo Moisés por allá en un libro previo, Levíticos capítulo 26, versículos 3 y 4 dicen, si andan en mis estatutos y guardan mis mandamientos para ponerlos por obra, yo les daré lluvias en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del campo darán su fruto.
Ellos conquistarán entonces la tierra prometida, tierra de abundancia y de prosperidad, pero su bendición estará en su obediencia. Este es el llamado que les hace Moisés. Su énfasis, como ustedes lo han podido observar y lo siguen observando, está mucho más marcado en la obediencia al Señor y su palabra que en la misma tierra prometida. Cada que Moisés aborda el tema de la tierra prometida, paralelamente aborda el tema de la obediencia, porque van de la mano. La tierra es prometida, es de bendición, pero esas bendiciones serán efectivas si hay obediencia. Y es que, hermanos, un buen líder, sea en la casa, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sabe instruir correctamente, como este ejemplo de Moisés, pensando en el bien de todos. Y no hay nada que le haga tanto bien, hermanos, a todos que la obediencia al Señor. No hay nada que nos haga tanto bien como eso. Como padres de familia, por ejemplo, podemos esforzarnos por crear empresa o un legado laboral para nuestros hijos. En la iglesia el pastor puede gastar sus fuerzas y su tiempo enseñando liderazgo o diseñando estrategias para levantar una iglesia grande y opulenta. Pero mis amados, si en medio de todos estos procesos dejamos de enseñar el temor del Señor y la importancia de la obediencia a Dios, creo, mis amados, que como padres o como siervos del Señor, donde sea que nos tenga, creo que no estamos haciendo el trabajo correctamente. Porque como estamos viendo, la mayor bendición que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor al Señor. Enseñarles lo que debe de ser la obediencia a Dios. Hermanos, el Señor nos puede bendecir en gran manera. En gran manera. Pero miren, ninguna cosa material o física será suficiente para nuestro bien si no vivimos en obediencia. La riqueza de los necios, dice el proverbista, los echará a perder. Las bendiciones en sí no son las que transforman nuestras vidas, hermanos. No son las que nos dan sabiduría. No son las que nos guían correctamente. No son las que nos acercan al Señor. La que realmente nos bendice en todos estos aspectos y otros es que la obediencia. Una persona puede venir a una iglesia y orar mucho y tal vez Dios en su providencia, en sus planes que Él tenga con esa persona, lo puede enriquecer económicamente. Pero si esa persona es desobediente, realmente esa bendición de la riqueza fácilmente lo echará más fácil a perder. La historia de David precisamente nos enseña sobre lo que debe de ser la obediencia. Cuando él fue ungido rey, pero todavía servía a Saúl, todos conocemos la historia, fue tentado en varias ocasiones a actuar por su propia cuenta. Sin embargo, él se mantuvo obediente y esperó en Dios. Su obediencia no solo le trajo bendiciones a su vida, sino que lo estableció como un rey conforme al corazón de Dios. Eso es un claro ejemplo de obediencia en ese sentido. Hermanos, la obediencia a menudo es la clave para desbloquear nuestras bendiciones más grandes, más grandes. ¿A cuántas personas el Señor los ha querido bendecir de muchas maneras más de las que ya los ha bendecido? Pero su necedad, su rebeldía, su orgullo, su desobediencia ha hecho de que esas bendiciones no lleguen a su vida. Por tanto, mis amados, nuestra más grande bendición entonces siempre será que nuestra obediencia al Señor. De eso proviene todo lo demás. De eso proviene todo lo demás. Como nos dicen los siguientes versículos, las bendiciones que vienen por la obediencia. Versículos 14 y 15 dicen: Él dará a la tierra de ustedes la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu vino nuevo y tu aceite.
Él dará hierba en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Después de resaltar con bastante énfasis en la obediencia, Moisés ahora les menciona algunas de esas tantas y tantas bendiciones que recibirán en la tierra prometida. Y lo que hace de Canaán la tierra de la promesa, mis amados, no son precisamente las grandes extensiones de terreno, no son sus valles, no son sus planicies. Lo que en realidad hace una tierra de bendición a Canaán es la presencia de Dios en ella. El cuidado especial que el Señor tiene de ese pedazo de planeta es la presencia de Dios. De hecho, el siervo de Dios destaca que es el Creador mismo quien regará esta tierra con la lluvia en el tiempo preciso y en la cantidad necesaria. Dependencia total de la gracia y de la bendición de Dios. Y pone aquí un ejemplo muy claro Moisés. Toda persona que conozca de agricultura sabe que las condiciones adecuadas para que una semilla germine son el calor, el aire y el agua, ¿no es cierto? Así que unos días después de haber sembrado una semilla en la tierra, es vital que llueva, que le caiga agua para que la semilla germine. Porque de lo contrario, el proceso de la germinación entonces no prosperará si le falta el agua. Pero de igual manera, poco antes de las grandes cosechas, también es necesario que llueva para que el fruto se hinche, se llene. Eso es lo que está diciéndoles Moisés acá. Dios es el que hace llover y hace calentar el sol en los momentos precisos y perfectos para que sus cosas le salgan bien. Amados, esta tierra de la promesa, regada por el cuidado de Dios, refleja precisamente la vida abundante que resulta de la obediencia al Señor Jesucristo en nuestras vidas. La riqueza material de Israel por parte del Señor es un ejemplo de lo que es su bondad para aquellos que siguen la voluntad de Dios. Y mis hermanos, una vida en Cristo no es una vida de mera supervivencia. No es que los cristianos vivimos con las uñas arrastrándonos de supervivencia, no. La vida en Cristo realmente es una vida abundante, una vida llena de su gracia, de su paz, de su gozo. Eso es lo que debe de ser una vida en Cristo. Y sería bueno que entendamos, haciendo aquí un paréntesis, de que realmente la amargura, la antipatía, no es coherente con el gozo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Imaginémonos un agricultor que sigue conscientemente las instrucciones del agrónomo profesional. A medida que obedece, sus cosechas florecen también. Y de manera muy similar, mis amados, nuestra obediencia a Cristo puede parecer tal vez una tarea ardua que quizá no le vemos mucho fruto. Sin embargo, es el camino hacia una abundante cosecha espiritual. Esa es la tarea que nos corresponde a nosotros. Y ese es el trabajo que el Señor hace en cada uno de sus hijos. Las bendiciones del Señor, mis amados, no siempre son de manera inmediata, ni tampoco siempre son materiales, pero ciertamente sí son reales. De eso sí no nos debe caber la menor duda. Y aparte de ser reales, son prodigiosas en el tiempo perfecto de Dios. Porque así yo empiece a buscar del Señor Jesucristo en una crisis económica, y tal vez pasarán los años y tendré que seguir lidiando mi pobreza, pero con toda seguridad que si persevero en Cristo, mi vida interior cambiará, con toda seguridad. Tal vez tendremos que seguir lidiando con algunas de las situaciones adversas por algún tiempo, quién sabe hasta cuándo,
pero créanme que nuestra vida no será igual cuando nosotros realmente nos rendimos en obediencia a Cristo Jesús. Al igual que con el pueblo de Israel, el Señor ha prometido cuidar de nosotros. Y eso es hermoso, mis hermanos. Eso es hermoso. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Quién es el que cuida de nosotros? Dios. Mi esposa vela por mis hijos, vela por mí. Pero por ella, ¿quién vela? Dios. Lo que ella hace por nosotros, lo hace por mandato de Dios. En realidad, el que está por encima de todo nuestro cuidado es el Señor, hermanos. Así es que cuán bendecidos somos los hijos de Dios, porque el Señor mismo es quien cuida de nosotros. Por tanto, pongamos en línea nuestra obediencia con nuestras prioridades, hermanos. Pongamos en línea obediencia y prioridades, reconociendo y entendiendo, creyéndolo hasta los tuétanos, hermanos, de que en realidad dependemos de Dios. El Señor es el que hace que tu vida sea una vida bendecida, independientemente del escenario en el que estés lidiando en este momento. Pero la obediencia, aparte de ser una gran bendición para nuestra vida, la obediencia también previene el engaño. Eso nos dice el segundo encabezado. Moisés sabe que el peligro de la desobediencia en el tema de la idolatría no es un asunto del pasado. Los ídolos constantemente están ahí reclamando su lugar para desplazar a Dios. Y no fue algo exclusivo antes de Moisés, ni exclusivo de Moisés. Es también de nuestro tiempo. Los ídolos están ahí esperando cuando le damos la oportunidad para ellos asentarse. Así es que su primera recomendación es no dejarse engañar por lo que el mundo ofrece. Dice el versículo 16, tengan cuidado. No sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Servir a dioses ajenos supone pues violar los términos del pacto e incumplir ese tratado es un acto de flagrante deslealtad delante de Dios. Por tanto, la fuerte advertencia y el mandato de Moisés acá consisten en estar atentos, en estar concentrados en lo que hacen, a quién escuchan, en quién o en qué están creyendo y a quién están siguiendo. Estén atentos con eso, hermanos. ¿Y con qué fin? Con el fin de que no se dejen engañar. Es decir, no sea que alguien o algo termine seduciendo su mente, su voluntad o sus deseos y los desvíen del buen camino, que los hagan cambiar de dirección, yéndose detrás de dioses falsos. Y ya hemos hablado bastante de ese tema, ¿no es cierto? Cuando hablamos de dioses falsos, no solamente hablamos de la imagencita, eso yo creo que sería lo de menos, porque la imagencita está afuera. Los dioses a los que se refiere Moisés son los que muchas veces llevamos acá adentro, nosotros. Y esta es la misma preocupación que hubo en el apóstol Pablo cuando le dijo a los corintios, por allá en 2 de Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Es increíble. Desde Eva, pasando por Moisés y Pablo, y hasta el día de hoy, el corazón del hombre siempre ha sido propenso a ser engañado con mucha facilidad. Con mucha facilidad. De hecho, me viene a la mente aquellos lugares donde a leguas se ve que son sectas cristianas. Es un sectarismo impresionante. Y usted ahí encuentra personas muy, muy preparadas académica e intelectualmente,
y siguiendo mentiras. ¿Qué pasó con esa gente? Fueron engañados. No fue falta de inteligencia, porque son muy inteligentes, pero ahí están, siguiendo mentiras en aquellas sectas. Y es por esto que el siervo de Dios entonces ordena a estar ¿qué? Atentos, es decir, ser obedientes a la palabra. La obediencia nos evita caer en engaños, evita desviarse del camino del Señor. Hermanos, son incontables los casos de personas que por estar por ahí distraídos en su celular han incurrido en accidentes, en incidentes. De hecho, como mínimo, por estar ahí entretenidos en estos aparatos, muchas veces nos hemos pasado del lugar hacia donde nos dirigíamos. A muchas amas de casa se les ha quemado el arroz, el sancocho, lo que sea, por estar ahí con el móvil, concentradas. Otro ejemplo, ¿cuántos conductores se han accidentado pues, en la calle por estar mirando a la muchacha que no deberían de haber visto? Está en el accidente. Y hermanos, así como el bendito celular y estas distracciones externas nos desvían y produce accidentes, el mundo está lleno de distracciones que nos engañan y apartan del camino recto, lleno de distracciones. ¿Y saben por qué los accidentes? Porque cuando nos dejamos distraer por algo que llama nuestra atención, perdemos concentración. Perdemos concentración. No vemos las señales, no vemos los peligros, no escuchamos los llamados de atención y menos aún alcanzamos en ese momento a medir las consecuencias de lo que hacemos. Eso no pasa por nuestra mente. Perdimos concentración. Y este es precisamente el llamado que la Escritura nos hace el día de hoy. La obediencia al Señor y a su bendita palabra nos mantiene concentrados y atentos, hermanos. La palabra es ese elemento de Dios para mostrarte las señales. Hey, vas por mal camino, peligro, peligro aquí. La palabra nos previene de los tantos engaños que ofrece este mundo materialista, este mundo pecaminoso. Yo no sé usted cuántas veces lo habrá hecho pues por ahí conduciendo los que conducimos. ¿Cuántas veces ha visto contravía y usted sin embargo se mete? ¿Cuántas veces ha visto el semáforo ya en amarillo y ya pasó a rojo, pero usted en lugar de mermarle velocidad, pasó, como si hubiésemos entendido que el semáforo amarillo no es para mermar velocidad, sino para acelerar más? Y pasamos. No le prestamos atención a las medidas de tránsito. Y si eso sucede con simples medidas de tránsito, hermanos, ¿cuánto más estamos haciendo con la palabra de Dios? La palabra de Dios nos habla, hoy nos está hablando, ayer en el ayuno habló, el miércoles en el servicio habló, el domingo pasado habla, cuando tú la abres en tu casa, ahí está Dios hablándote. Hey, atento con esto, préstenle atención a esto. Pero nosotros no, porque nos distraemos fácilmente. Hermanos, cuando estás atento a aquellos mandatos que dicen, no te harás otros dioses y no codiciarás, para poner un ejemplo, te librarás de accidentarte por el amor al dinero y por otros apegos egoístas, para ponerlo como ejemplo. Y como este es toda la palabra de Dios. Cuando nos previene, es para evitarte un inconveniente a ti, es para evitarte que pierdas una bendición a ti. En estos días teníamos acá escuela de servidores y les hago la advertencia, por cierto. Llegamos con mi esposa a las 5:30, llegamos por acá, sí, y había espacio allá. Y mi esposa me dice, ve, aquí hay espacio, métete acá. Y yo le dije, no, parquémoslo ahí enfrente de la iglesia. Vinimos por aquí, nos pusimos el carro acá. Y Vivianita, otra hermana de acá de la iglesia, dijo, no, como el pastor lo puso ahí, entonces ella vino y pum, puso el carro de allá atrás. A cada uno 280 de comparendo.
Sabemos que no se puede parquear, pero sin embargo venimos y parqueamos, ¿no? ¿Qué dice uno? 280 del alma, la plata está escasa, no lo vuelvo a hacer. Y si nos duele el dinero, hermanos, nos debería de doler mucho más nuestra vida espiritual. Así es que, sin duda, la mejor manera de evitar el engaño y los accidentes es que apéguese al plan del Señor, apéguese a la palabra de Dios. Y la palabra le dice no, no lo haga. Ahorra problemas, ahorra sufrimiento, ahorra dinero, ahorra lágrimas, ahorra dolor y gana bendiciones, gana aprobación del Señor. Todas las bendiciones que trae esto. Pero miremos las consecuencias de caer en el engaño del mundo. Dice los versículos 17 y 18. No sea que la ira del Señor se encienda contra ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. Graben pues estas mis palabras en su corazón y en su alma. Átenlas como una señal en su mano y serán por insignias entre sus ojos. Dejarse engañar por el mundo y su pecado traerá consecuencias difíciles y dolorosas, porque Dios cesará sus bendiciones sobre su pueblo. Donde la tierra fue abundante y próspera, donde la lluvia caía en el tiempo y en la cantidad perfecta, solo habrá sequía e infertilidad. En otras palabras, lo que Moisés intenta hacerle entender al pueblo es que aquellos dioses por los que cambiarán al Dios verdadero, ellos no tienen ni la fuerza ni el poder para dirigir la naturaleza, no tienen el poder para dar y hacer lo que única y exclusivamente puede hacer el Creador. Pero al haberle dado la espalda al Señor, el Señor también les dará la espalda a ellos. El Señor también da la espalda. Tal como se lo había advertido el mismo Moisés unos capítulos atrás, en el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 15 dice: porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, y Él te borre de la superficie de la tierra. Palabras drásticas. Claramente, hermanos, la Escritura enseña que Dios no comparte su gloria con nadie. Si su pueblo cae en las seducciones del pecado y del mundo y se van detrás de ellas, el Señor también les dará la espalda. Y aunque estén en la tierra prometida, su bendición no estará con ellos. Precisamente fue en la tierra prometida que los esclavizaron por su desobediencia. Escuchaba por noticias que en algunos territorios de nuestro país, donde se han multiplicado por cientos los cultivos ilícitos, imagínense, siendo tierras altamente productivas, no producen ni tan siquiera una planta de plátano ni una mata de yuca. Irónico eso. Los comestibles que deberían abundar en esas tierras tan fértiles, tienen que traerlos de las ciudades para esos lugares. ¿Por qué? Porque todas, hasta los bordes, los han sembrado de cultivos ilícitos. Eso es una desgracia. Eso es una desgracia. Y esto no solo sucede en los campos donde se cambió la presencia del Dios verdadero por la ilusión del dinero y el pecado. También sucede en las ciudades, también sucede en los hogares, también sucede en los corazones, donde los falsos dioses los han engañado y los desviaron totalmente. Creo que todos conocemos historias de personas y familias enteras que en algún tiempo tal vez fueron florecientes y prósperos espiritual, económica y familiarmente. Pero en un momento desafortunado de su vida, se fueron detrás de placeres, tal vez de dinero fácil y abundante, y terminaron en situaciones supremamente difíciles y trágicas. Cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos. Por tanto, hermanos, grabar la palabra de Dios es una muy buena garantía para mantener seguros y constantes
a los siervos de Dios en la dirección bajo su bendición. Así es que, amado, no le des la espalda a Dios para que Él no te la dé a ti. Y no es terrorismo cristiano, como acostumbro decirlos, es palabra de Dios, hermanos, es palabra de Dios. Y por último, Moisés nos dice lo que se debe de hacer con la obediencia. Dice el tercer encabezado: la obediencia es una decisión determinante. Definitivamente hay muchas cosas que nadie más puede hacer por nosotros, ¿no es cierto? Cuando nos duele algo, nadie puede sentir el dolor de nosotros. Nadie nos puede decir: ay, venga mi amor, yo me acuesto un ratico con usted para yo ayudarle con ese dolor. Nadie puede. Cuando nos sentimos solos, nadie puede sentir la soledad por nosotros, ¿no? Cada quien la vive. Y de la misma manera sucede con nuestra obediencia. Es una decisión que debemos de tomar nosotros particularmente. Y solo nosotros la podemos ejecutar. Mi esposa no puede obedecer para que yo sea beneficiado. Yo no puedo obedecer y los demás van a ser beneficiados. Veamos entonces lo que dicen los versículos 26 y 27. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios, que les ordeno hoy. Moisés ya es un líder experimentado. Él sabe que el pueblo debe de ser determinado en sus decisiones, sobre todo en asuntos de pecado y obediencia. Así es que su exclamación frente a la decisión que deben de tomar es radical: o sí o no. Aman a Dios o le odian. Están destinados a la bendición o a la maldición, una de dos. Y una vez ellos tomen posesión de la tierra de Canaán, habrá quienes no querrán olvidarse del Señor por completo, pero que sí intentarán combinar la adoración a Dios con otras prácticas idolátricas de sus vecinos. Y obviamente, hermanos, Dios no acepta este sincretismo, es decir, esta mezcla de religiones o de conceptos religiosos. O están completamente de parte de Dios o están en su contra. Claro y sencillo. Pero deben saber que si deciden obedecer al Señor, sus vidas serán altamente bendecidas. Ahora bien, lo primero que deben hacer en obediencia al Señor es que destruir todos sus ídolos y toda evidencia de su existencia en sus corazones. Y de esta manera se eliminaría entonces esa tentación de adorar a falsos dioses en los años venideros. Dios quería bendecir a su pueblo en gran manera, pero la elección dependía en última instancia de ellos. Y si toman la decisión equivocada de desobedecer, también traerá sus consecuencias, dice el versículo 28. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. La consecuencia en la que se enmarca todo lo que tiene que ver con la desobediencia es la maldición. Como dice por allá el Proverbio 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. No viene sin causa. Gran parte del lenguaje de Moisés refleja algunas de las costumbres antiguas del cercano oriente. En aquellas culturas se creía poderosamente en el poder de la palabra, sobre todo cuando eran palabras decretadas por los mismos dioses, de modo que si Dios decretó maldición sobre los desobedientes, inevitablemente así será. En la mayoría de los casos del Antiguo Testamento donde se usa el término maldición, está siempre relacionado con condenación. Así que una persona bajo la maldición de Dios está bajo su condenación, es decir, separado, apartado de Dios, bajo la ira de Dios. Y los israelitas comprendían claramente lo que significaba estar bajo la maldición del Señor. Estar bajo estas condiciones
o no sería la decisión que ellos deberían de tomar en ese momento. ¿Qué es lo que voy a decidir? Imaginémonos a un niño que se enfrenta a la difícil decisión, el niño, entre obedecer a su madre y ir a hacer la tarea muy juiciosamente, o salir a jugar con sus amigos a escondidas de su madre. Si elige jugar, disfrutará el momento, claro, pero enfrentará la reprimenda, de pronto castigo más tarde. Pero si elige obedecer a su madre, recibirá ¿qué? Elogios, recompensa de la mamá. Y del mismo modo, nuestras decisiones de obedecer a Dios o desobedecerlo tienen también sus consecuencias. Dependiendo de nuestras decisiones y el camino que tomemos, será el destino que encontremos el día de mañana. No podemos nosotros tomar el camino de la desobediencia y sentarnos a esperar la bendición de Dios. No funciona de esa manera, hermanos. Así como en la mañana, cuando te fuiste a vestir, que te preguntaba al inicio, te pones el pantalón y cuando vas a mirar qué camisa usar, tienes 2 o 3 opciones ahí, ¿no es cierto? Pero tienes que elegir una, porque yo a nadie he visto aquí que llegue con una camisa en un brazo y una camiseta en la otra. No, tienes que elegir una. Entre la bendición y la maldición sucede igual. Tendrás que usar una y dejar la otra a un lado. Y escuchen esto. Todos los días y en prácticamente todas las acciones tenemos que tomar decisiones. Pero indudablemente la decisión más importante que tenemos que tomar cada día es la de obedecer o desobedecer. Pues tan determinante es este asunto, hermanos, que en un instante tú puedes tomar la peor decisión de tu vida y arruinártela por completo. Tan determinante es esto. Es más, hagamos un ejercicio. Tus hijos, tu familia, tu salud, tu situación económica hoy son el resultado o la consecuencia de las decisiones que tomaste hace un tiempo. Hoy estás viviendo las decisiones, las consecuencias de hace unos días. Y te invito a que lo traigas aquí en este instante a tu mente. ¿Cómo están las cosas hoy en tu casa? ¿Cómo está tu familia en este momento? ¿Cómo está tu vida? Hagamos esa reflexión. Si todo está bien por casa, mis amados, con seguridad es porque tomaste las mejores decisiones en su momento. Pero si las cosas están mal, te invito a que reevalúes tu vida y tomes nuevas decisiones. Si hoy estamos escuchando este mensaje acá, mis amados, es porque aún hay tiempo, aún hay esperanza de recuperar nuestras vidas, de recuperar nuestra familia, de recuperar la bendición que tal vez hemos desaprovechado. ¿Y sabes cuál es la mejor decisión que podemos tomar hoy? Dice el predicador, el autor de Eclesiastés, por allá en Eclesiastés capítulo 12, cerrando ya el libro de Eclesiastés, dice en los versículos 13 y 14, voy a leer en favor de ustedes en la Nueva Traducción Viviente, dice, aquí culmina el relato, mi conclusión final es la siguiente, teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y hermanos, esa es la decisión que debemos tomar hoy. Temer a Dios y obedecer sus mandatos. ¿Por qué? Porque ese es el deber que tenemos todos. Más claro no canta el gallo, hermanos. Toda decisión que tomemos hoy traerá sus consecuencias. Así es que decide la obediencia, decide la bendición. Y ya por ahí nos acercando al final, quisiera que comprendamos algo. Aunque la gran y más importante decisión que tenemos que tomar cada día es la obediencia, escuchen esto, esta gran decisión está conformada por cada pequeña elección que hacemos cada día. No es que una gran decisión, decidí obedecer, pero ¿y las otras cositas qué?
Tal vez pensemos que aquella decisión que tomamos a diario, consciente o inconscientemente, de no perdonar, o de enojarme con mi esposa o mi esposo, o con la familia, o de mentir independientemente del tamaño de la mentira. Quizá pensemos que estas u otras cosas no significan nada, pero en realidad, mis amados, estas pequeñas decisiones tienen un gran impacto porque son las que configuran nuestra gran decisión de obedecer cada día, cada día. Así es que decidamos obedecer, pero no en aquellas cosas que nosotros consideramos graves, sino aún en las pequeñeces también. Porque la verdad es que no hay pecado pequeño, hermanos, no hay pecado pequeño, sino minimizado, menospreciado. Muchas personas menosprecian, minimizan su pecado para sentirse cómodos. Ahora bien, no creamos que estos mandatos son asunto exclusivo de los tiempos de Moisés. La obediencia se encuentra en el corazón del mensaje del Evangelio, donde Jesús cumplió la ley de manera perfecta, ofreciéndonos ¿qué? Gracia cuando nosotros fallamos. El Antiguo Testamento establece las pautas de la obediencia, pero es en Cristo donde nosotros encontramos la capacidad de obedecer y de recibir la bendición a través de su sacrificio. Y recuerden esto, la vida abundante se encuentra en el camino de la obediencia a Dios. Mientras que la desobediencia, ¿qué conlleva? Conlleva consecuencias que afectarán a una persona, a una familia y a generaciones enteras, hermanos, a generaciones enteras. Así es que cierro con esta frase, el título de nuestra enseñanza hoy: la obediencia es una decisión para bendición. Amén. Vamos a darle gracias al gran Rey, hermanos. Poderosísimo Señor, admirable Padre que estás en la gloria. Es en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador de nuestras almas, que una vez más, Dios mío santo, te damos infinitas, infinitas gracias, Padre bueno, por tanta misericordia, Señor, por tanto amor de parte tuya, Padre, por enseñarnos, Señor, verdades tan profundas, tan determinantes, tan cruciales como esta que nos has transmitido el día de hoy, Señor. Gracias por recordarnos, Padre, que la obediencia o la desobediencia de tus mandatos no son un juego, no son para tomarlos a la ligera, Señor. Definitivamente son los que determinarán nuestro presente y también nuestro porvenir, y sobre todo determinarán nuestra eternidad contigo, Señor. Padre, te agradecemos, Dios mío santo, y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes, poderosísimo Dios, a valorar, Señor, a reconocer esas bendiciones prodigiosas que vienen por medio de la obediencia a ti, Señor. Porque ninguna familia va a ser tan bendecida, Señor, independientemente de su situación económica o lo que sea, como aquella familia donde Cristo es el centro y donde obedecer y adorar al Señor es lo más importante. Señor, ayúdanos, Dios mío, a vivir y a tomar decisiones determinantes cada día, Señor. Que no menospreciemos nuestro pecado, Señor. Que desde el momento en que nos levantemos, Señor, con la dirección tuya, Espíritu Santo, podamos determinar y decirte: Señor, hoy quisiera vivir para tu gloria. Y vivir para tu gloria es vivir en obediencia. Y vivir en obediencia es vivir una vida de bendición. Padre bueno, bendice a tu pueblo acá presente, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces sus debilidades. Tú conoces las situaciones en las que más te fallamos cada uno, Dios mío. Ayúdanos, poderoso Dios, a ser libres de aquellas ataduras y vivir para tu gloria y para bendición de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el poderoso y bendito nombre